Julio Hernández es el abogado que lleva la defensa de Rosario Robles. El problema lo exponíamos hace unos minutos, está en la línea de Despierta. Abogado, buenos días. Daniel, muy buenos días, un gusto saludarte, un placer también estar con el auditorio. Gracias, abogado. ¿Qué fue lo que pasó ayer con este recurso que ustedes habían puesto para intentar sacar a la exsecretaria de prisión? Bueno, fíjate que nosotros, ante lo ilegal de la resolución del juez Delgadillo Padierna, de considerar que había elementos para decretar la prisión preventiva justificada de Rosario Robles, a pesar del cúmulo de pruebas que nosotros habíamos ofrecido en abono de su vecindad en la Ciudad de México, de su arraigo a la Ciudad de México, bueno, a pesar de esto, el juez Delgadillo, como todos ustedes saben, decretó un auto en donde determina la prisión preventiva justificada, que para nosotros pues siempre ha sido un encarcelamiento indebido, una detención ilegal, la que sufrió Rosario Robles. Contra esta resolución nosotros presentamos el recurso de apelación, y precisamente la audiencia de aclaración de los agravios de esta apelación tendría verificativo el día de hoy a las 9 de la mañana, según se nos notificó ya hace algunos días. Y bueno, pues resulta que ayer a las 6 de la tarde se nos notificó también la cancelación de esta audiencia del día de hoy por un pretendido recurso de recusación que presentó en contra de la magistrada Rocío Santés Magaña, el agente del Ministerio Público Federal. Y bueno, pues esta recusación realmente lo que hace es que se suspende esta audiencia y por lo tanto se prolongue la ilegal permanencia de Rosario Robles en la cárcel, que se trate de un ardid por parte del Ministerio Público solamente para retrasar esta audiencia y seguirle negando los derechos fundamentales a tener su juicio en libertad a Rosario, ¿no? Abogado, buenos días. ¿Qué hay con este tema de la licencia, que al parecer sería un documento falseado, un documento que pues se usa justamente para justificar este tema de los diferentes domicilios, pero que ustedes han presentado pruebas de que es un documento que no es oficial? Sí, fíjate que nosotros, a pesar de haber presentado el día de la audiencia muchas pruebas del arraigo de Rosario Robles a la Ciudad de México, entre ellas pues su credencial de lector, las escrituras de su casa, testimonios de personas que aseguran que ahí vive, el pago de la luz, del agua, del teléfono de su casa en Coyoacán. A pesar de todos estos hechos, solamente con el dicho del Ministerio Público de que había una solicitud de licencia hecha el 18 de marzo del año pasado en un domicilio distinto, eso le bastó al juez Delgadillo Padierna para decir que todas nuestras pruebas no tenían ningún valor y que la única prueba que valía era la presentada por el dicho del Ministerio Público. Bueno, pues el día de ayer recibí yo en un sobre cerrado en mi oficina unas copias de unas licencias y unas capturas de pantalla de computadoras aparentemente de la Secretaría de Movilidad, de la Oficina de Licencias, en donde aparece que el mismo 18 de marzo del año pasado, del 2018, solicitó una licencia permanente Rosario Robles, que es su licencia, la licencia que siempre usa, con donde aparece la fotografía que le tomaron en la oficina de licencias y su domicilio de Las Flores en Coyoacán, en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Y ese mismo día, curiosamente, aparece otra solicitud de licencia con una fotografía superpuesta, con una firma a todas luces apócrifa, y es una licencia que aparece con el domicilio de la calle de Tennyson, sin precisar el número, y además con una colonia y con un código postal equivocado, que curiosamente corresponden a los en donde está asentada mi oficina, a más de 20 kilómetros del lugar que debería de corresponder a la calle que menciona la licencia, ¿no? ¿Ustedes tienen copia de este documento? ¿Tienen alguna fotografía o pudieron recuperarlo de alguna manera? Los documentos que llevan a mi oficina aparecen tanto las dos licencias por ambos lados, como las capturas de pantalla en donde aparecen estas dos solicitudes de la misma fecha, nada más que esta, la falsa, además es por 3 años. ¿Quién solicitaría una licencia por 3 años si tiene una permanente
solicitada exactamente. Pero abogado, ese mismo día, ¿no? si esto le llega a usted de manera anónima, no es posible usarlo en este juicio, ¿sí? Es correcto, de manera que nosotros ya oficializamos la solicitud de esto ante las autoridades de la Ciudad de México para que de manera oficial, de manera legal, nos informen si esto corresponde con la verdad o no, ¿verdad? Si esto fuera cierto, fuera cierto como parece serlo, bueno, pues realmente quiere decir que hubo una fabricación de pruebas con la única intención de tener a una persona detenida, que podría ser constitutivo de delitos también en contra de quien hubiera hecho esta falsificación y también de quien hubiera hecho uso de estos documentos y a lo mejor de quien a sabiendas de que estos documentos eran apócrifos les dio valor probatorio, ¿no? Que en este caso pudiera ser el juez Delgadillo Padierna, ¿no? Abogado, ¿hasta cuándo van a estar ustedes a cargo de la defensa de Rosario Robles? Porque la semana pasada, bueno, se publicó que ya no lo serían. Sí, de hecho estamos ya en esa etapa de transición. Yo creo que pronto Rosario Robles les dará a conocer a la opinión pública quién será el nuevo equipo que integra su defensa y bueno, pues estamos en esta etapa de transición, pero no podemos dejar que estos hechos tan notorios, tan evidentes y tan vulnerantes de sus derechos, de sus garantías y sobre todo pues del debido proceso pasen inadvertidos para la opinión pública, cuando la única razón que tienen de existir es una detención ilegal de Rosario Robles. Pero es un hecho que deja en el caso. Sí, hasta este momento estamos en el mismo dicho, ¿no? De hecho, parte del equipo jurídico ya presentó renuncias al caso, en específico en lo que se respecta al despacho del licenciado Javier Olea, sí. Ya presentó las denuncias y como el mismo comunicado lo señala y Rosario sí lo pidió, me quedo a cargo del asunto hasta en tanto se termine la transición, ¿no? ¿Y ella cómo está viviendo en el penal de Santa Marta, abogado? ¿Tiene algún privilegio? Se había dicho desde el principio que no lo tendría. Lo escuchaba yo a usted decir que tenía problemas de presión alta. ¿Cómo está viviendo allá? Uy, tenemos problemas con la comunicación. Estábamos en la línea con el abogado Julio Hernández, quien está a cargo, por lo menos de forma momentánea, del caso de la ex secretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU, además, Rosario Robles, presa en el penal de Santa Marta, Catitla, secretaria, desde luego, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.